No todas son amargas en materia de inmigración, también hay buenas noticias, como la generada en California luego de la aprobación del esperado Dream Act, así sea a escala estatal. ¿Cuáles son los alcances de esta medida? ¿Y existe la posibilidad que en la Florida se genere una legislación similar a esa? Son dos de las interrogantes que le planteamos en el día de hoy a nuestro abogado de inmigración, el abogado Jorge Rivera. Jorge, una vez más, muchísimo gusto. Bienvenido al programa. No todas son amargas. Ahí está, con un sabor muy dulce, especialmente para los residentes de California que se anotaron un gol en materia de noticias positivas para la inmigración. Claro, porque en California ahora no es solo que van a poder pagar la misma tarifa las personas indocumentadas que los estudiantes del estado, sino que también van a poder recibir las becas y asistencia pública y privada para poder estudiar. Y ese es el problema, que los aceptan a los estudiantes para estudiar, los aceptan en todo el país, pero el problema es que muchos de ellos no pueden pagar las tarifas elevadas que les cobran en la mayoría de los estados. Porque ellos tendrían que pagar son las tarifas de estudiantes internacionales, que son las más elevadas entonces, y no tienen derecho ni a ayuda financiera, ni a becas, ni a todos los servicios que les puede ofrecer la posibilidad de ser residentes o ciudadanos. Exactamente, y se dice de que el 40% de los inmigrantes indocumentados están bajo el nivel de pobreza por su ingreso y por lo tanto no pueden pagar esas tarifas, y si no tienen alguna ley así, son 11 estados que tienen las leyes para que los estudiantes indocumentados paguen la misma tarifa de los estudiantes locales. Si no es por esas leyes, la mayoría de los estudiantes inmigrantes no pueden estudiar. Vamos a esos 11 estados porque se ha publicitado muchísimo el caso de California. Obviamente es uno de los estados más grandes en el país, con una concentración de población hispana de consideración, pero hay otros estados que también ofrecen esa posibilidad. Claro, hablemos de los principales, que son los que tienen la población más grande hispana, las poblaciones más grandes hispanas: Nueva York, Illinois, Texas, pero la gran excepción es la Florida. Y es una lástima que aquí en la Florida todavía tienen que pagar las tarifas más altas los estudiantes indocumentados, siendo un estado con una población tan grande hispana y de inmigrantes. Si la legislatura en California pasó esta modalidad del Dream Act, la posibilidad de soñar con que la legislatura aquí en la Florida la apruebe también no es un sueño que no es posible cumplir. ¿Sí se puede hacer realidad? Sí se puede, y nosotros los hispanos en el estado lo que tenemos que hacer es unirnos, y podemos hacer una serie de campañas para cabildear, convencer, persuadir a los congresistas de que aprueben este tipo de ley y que vayan paso a paso. Primero, por lo menos, que les permiten pagar las mismas tarifas de los estudiantes locales, y después que les permitan recibir por lo menos las becas y asistencia privada. Y por último viene la asistencia pública, que en California dicen que son 14 millones, pero eso es menos del 1% del presupuesto para todos los estudiantes en becas del estado. ¿A quién tenemos que llamar? ¿A quién hay que escribir? ¿Qué presión debemos ejercer para convertir entonces en realidad ese sueño esperado por muchos estudiantes de poder continuar con su educación en el país, que por cuestiones monetarias y también de situación legal en el país no lo pueden hacer? Es bien interesante que tú me hagas esta pregunta, porque lo que ocurrió en California es que estudiantes en todo el país, en todo el estado, se unieron a reunir firmas, a visitar, iban personalmente a la legislatura estatal, a hablar con los senadores y representantes estatales, hasta que después de años de una gran lucha los lograron convencer. Y si se pudo en California, se puede en la Florida. Y se puede también en el país. ¿Por qué en el país esta posibilidad no ha prosperado y se ha prosperado en otros 11 estados? Es más difícil hacer una política federal en referencia al Dream Act que hacer una estatal. Bueno, eso sería lo máximo, que en vez de estado por estado lo aprobarían a nivel nacional. Y por cierto, el Dream Act estuvo recientemente este año delante de los congresistas, pero por pocos votos, menos de 5 votos, no lograron aprobar el Dream Act, y fue una gran lástima, porque de todas las propuestas de inmigración, la que más apoyo tiene son el Dream Act para los estudiantes que no tienen ninguna culpa que los padres los hayan traído a este país. Desde el punto de vista del televidente, del padre televidente que nos está observando, o también el estudiante que está en casa sintonizando el programa, cuando ellos escuchan la posibilidad de ir a estudiar a California porque se aprobó el Dream Act, ellos pueden estudiar
y mudarse directamente a California y apelar por esos recursos y esas becas que estarán disponibles para indocumentados? ¿O cómo funciona la modalidad? No es tan fácil, porque si no, fueran decenas de miles de estudiantes, posiblemente millones de estudiantes que estarían yendo a los estados como California, pero no funciona así. Hay requisitos bien específicos, que se hayan graduado de la escuela secundaria del estado, que hayan residido en el estado, o sea, que han estado viviendo en el estado por años, así que no es tan fácil. Se dice de que en California solo 2.500 estudiantes van a calificar para estas becas, por lo tanto siempre ponen requisitos porque si no serían muchos millones de dólares más que tendrían que gastar en las becas públicas. Habría un éxodo masivo entonces en búsqueda de esas posibilidades y de convertir en realidad ese sueño de estudiar. Tarea para nuestros televidentes en referencia al Dream Mac en la Florida, entonces, presionar y persuadir a los legisladores para que a lo mejor estudien este proyecto y en vez de estar pensando en un proyecto de inmigración similar al de Arizona o al de Alabama o al de Georgia, busquen pensar en un proyecto de Dream Mac similar al de California, Texas y otros estados que ofrecen esa posibilidad de estudio para los indocumentados. Claro, porque no es solo un estado, ya son 11. Claro, la mayoría de los estados no lo tienen, pero la Florida debería de ser el número 12. Y los líderes que tienen que surgir son los mismos estudiantes, porque así ocurrió en California y así debe de ocurrir en la Florida. Los más interesados, los que más se van a beneficiar, que reciban y que cabildeen y que pongan la presión por el Dream. Bueno, y no es algo que no sea fácil de alcanzar. La presión, el cabildeo dio los resultados positivos que se generaron en la pasada sesión legislativa cuando se inició el debate del proyecto de inmigración en la Florida y que gracias a la presión y a la presencia de líderes comunitarios, de defensores de derechos de los inmigrantes en el estado, no se concretaron los votos suficientes. Así que presionar, dejarse escuchar, sí funciona en este país, reflexión importante. Claro que sí, no hay que darse por vencidos, sí se puede. Muchísimas gracias, Jorge, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, su tarea también es enviarnos las preguntas para nuestro abogado de inmigración, Jorge Rivera, que nos acompaña semana a semana en el programa. Para los que ya nos han enviado sus casos, no se preocupen, en las próximas emisiones daremos respuesta a ellos y si usted aún no se anima a enviar el suyo, ¿qué espera? Comuníquese de inmediato, conéctese con nosotros a través de www.delatinos.tv. El abogado está más que listo para responder sus interrogantes. ¿No es así, Jorge? Claro que sí, aquí estaremos. Que llevan las preguntas, que aquí están las respuestas. Y eso es lo que más me gusta. Ya regresamos con más acá de Latinos al Día. Gracias. Los televidentes de Latinos al Día visitan Publix, donde comprar es un placer.